Cada 2 de octubre, algo se sacude en lo más profundo de la memoria colectiva de México. En la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, no solo se reúnen personas, se reúnen silencios. Se juntan los gritos que alguna vez fueron apagados por ráfagas de balas, por el estruendo de helicópteros, por órdenes frías que se ejecutaron contra jóvenes que exigían diálogo, justicia y libertad. Ese día, en 1968, no fue una simple manifestación reprimida. Fue una herida histórica abierta a fuego cruzado. Y aún hoy, más de medio siglo después, sigue latiendo. Tlatelolco no es cualquier plaza. Es un cruce simbólico entre tres tiempos, el México prehispánico, el colonial y el moderno. Y justo ahí, en ese corazón trizado por siglos de historia, ocurrió una de las noches más oscuras del país. Jóvenes estudiantes, madres, padres, periodistas y civiles fueron rodeados por el ejército, por francotiradores, por un sistema que temía más a las palabras que a las armas. Las cifras oficiales nunca fueron claras. Se habló de 20 muertos, o de 300, o más. Lo cierto es que murieron muchos, y que murieron a manos del Estado. Eso no es un rumor, es un hecho. Cada año, el aniversario de la matanza se convierte en un acto doble, conmemoración y denuncia. No se trata solo de recordar a quienes cayeron, sino de no permitir que se olviden. De alzar la voz por los desaparecidos, los encarcelados injustamente, los periodistas silenciados, los estudiantes que siguen soñando con un país más justo. Porque Tlatelolco no es solo un recuerdo, es una advertencia. Una llamada de atención que nos dice que la democracia no se defiende sola. Que hay que cuidarla. Que hay que exigirla. Que hay que incomodar cuando el poder se vuelve ciego y sordo. Y por eso, cada 2 de octubre, los pasos vuelven a la plaza. No como un acto ritual vacío, sino como una reafirmación de dignidad. Caminar por Tlatelolco ese día es decir, no se olvida. No por venganza. No por rencor. Sino porque el olvido sería otra forma de morir. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en Tlatelolco, hay que mirar hacia atrás, al verano del 68. Un año que marcó al mundo entero con rebeliones estudiantiles desde París hasta Praga, pasando por Estados Unidos y América Latina. En México, el movimiento estudiantil comenzó con fuerza en julio, cuando una riña entre estudiantes del IPN y la UNAM fue brutalmente reprimida por granaderos. Pero lo que pudo haber sido un conflicto aislado se convirtió en el catalizador de un despertar generacional. Los jóvenes se organizaron, crearon el Consejo Nacional de Huelga y articularon demandas claras: disolución del Cuerpo de Granaderos, libertad a presos políticos, derogación de artículos represivos del Código Penal, entre otras. Pero más allá de los puntos específicos, lo que pedían era respeto. Un diálogo con un gobierno que, en lugar de escucharlos, los etiquetó como agitadores, como comunistas, como enemigos del orden. En realidad, lo que hacían era cuestionar el autoritarismo de un sistema que llevaba décadas sin alternancia, sin libertad plena de prensa, sin participación ciudadana efectiva. Era una juventud que se negaba a ser obediente por inercia, que quería un país distinto, que ya no creía en discursos vacíos ni en promesas sin sustancia. Sus armas eran mantas, volantes, megáfonos. Su fuerza, la organización colectiva. Tomaron las calles, las aulas, los medios que pudieron. Pero también ganaron algo más: conciencia histórica. Y eso fue lo que más incomodó. Porque un pueblo consciente es difícil de controlar. Porque una generación que piensa y actúa puede convertirse en un espejo incómodo para el poder. Por eso, la represión. Por eso, el intento de borrarlos del mapa, de sus propias familias, de los libros de historia. Sin embargo, el 68 no fue solo tragedia. También fue siembra. Porque a partir de ese movimiento, nuevas luchas sociales se fortalecieron, por los derechos de las mujeres, de los trabajadores, de las comunidades indígenas. La llama que encendieron no se apagó en la plaza, prendió otras hogueras de dignidad en todo el país. La tarde caía sobre Tlatelolco. Era el 2 de octubre. Miles de estudiantes y simpatizantes se reunían en la Plaza de las Tres Culturas. Algunos llegaban con esperanza, otros con cautela. Habían convocado a una manifestación pacífica, como tantas otras antes. Pero el ambiente estaba tenso. Helicópteros sobrevolaban. Soldados se apostaban en los alrededores. El gobierno había movilizado al ejército, al batallón Olimpia, a francotiradores,
a cientos de hombres con órdenes muy claras. A las 6:10 p.m., 2 bengalas verdes iluminan el cielo. Luego, una roja. Es la señal. Los disparos empiezan a sonar. Primero se pensó que eran cohetes. Luego se escucharon gritos. Gente corriendo. Caos. No había salida. Las puertas del edificio Chihuahua, donde estaban los oradores, fueron cerradas. Las ráfagas no cesaban. A muchos los alcanzaron las balas. A otros, el miedo. Las madres que habían ido con sus hijos buscaban dónde esconderse. Las luces se cortaron. La confusión era total. Nadie sabía quién disparaba a quién. Después, el ejército entró a los departamentos, sacó a estudiantes, los golpeó, los arrestó, los desapareció. Aquella noche no fue un accidente. Fue una operación calculada. El gobierno quiso evitar que el movimiento estudiantil empeñara los Juegos Olímpicos que estaban por comenzar en solo 10 días. La orden era eliminar la amenaza, borrar el problema. La matanza fue una ejecución política. Hasta hoy, el número real de muertos sigue sin aclararse. El gobierno dijo 20. Algunos periodistas contaron más de 300. Lo que sí está documentado es la represión, cientos de detenidos, torturas, desapariciones forzadas. Tlatelolco se convirtió en un símbolo, una herida abierta. El suelo de la plaza quedó marcado con sangre inocente, y en el aire flotaba la traición, el silencio cómplice de un Estado que asesinó a su juventud. Pero la memoria no se borra. Ni con balas, ni con decretos. Por eso cada año, cada 2 de octubre, miles regresan a la plaza. A decir que no se olvida. Que no se perdona. Porque el dolor necesita justicia. Y la historia necesita verdad. Después de la masacre, vino el silencio. Un silencio impuesto, cargado de miedo. Durante décadas, hablar del 2 de octubre era casi un acto subversivo. Los libros de texto lo omitían, los noticieros lo ignoraban, y muchos padres, con el corazón encogido, preferían no contar lo que vieron, lo que vivieron. Pero no todos callaron. Las madres, los hermanos, los compañeros de quienes nunca regresaron empezaron a alzar la voz. Se fundaron comités, surgieron archivos ciudadanos, se escribieron libros, se pintaron murales. Cada acción era un acto de resistencia contra el olvido. Fue en los años 90 cuando el país comenzó a mirar de frente a su historia reciente. Se desclasificaron documentos, se abrieron algunos expedientes, y poco a poco, la verdad encontró grietas por donde salir. El 2 de octubre dejó de ser un rumor de rebeldes para convertirse en una fecha oficial de la memoria nacional. En 1998, a 30 años de la matanza, se instauró el Día de Luto Nacional. La Plaza de las Tres Culturas se convirtió en un sitio de homenaje, con placas conmemorativas, veladoras encendidas y gritos que siguen exigiendo justicia. En la actualidad, cada 2 de octubre es un día de movilización. Estudiantes, activistas, colectivos, sobrevivientes y nuevas generaciones se congregan para recordar. No es solo una ceremonia, es una afirmación de que la historia importa. Las marchas atraviesan la ciudad, llegan al Zócalo, corean consignas como fue el Estado, ni perdón ni olvido, y elevan rostros impresos en pancartas con nombres que no deben desaparecer. Y aunque algunos políticos intentan apropiarse del símbolo para sus agendas, la memoria del 2 de octubre pertenece al pueblo, a quienes vivieron el terror, a quienes aún buscan a los suyos, a los jóvenes que descubren que la libertad, muchas veces, tiene un precio. Esa memoria no es nostalgia, es una brújula. Porque solo quien recuerda, puede exigir que no vuelva a pasar. Porque mientras la justicia no llegue, la herida sigue abierta. La matanza de Tlatelolco no solo marcó a una generación, marcó a todo un país. Desde entonces, ningún movimiento social ha marchado sin recordar ese día. Cada exigencia de justicia, cada protesta por los desaparecidos, cada voz que clama contra la represión lleva el eco del 68. Porque el 2 de octubre ya no es solo una fecha, es un símbolo. Un recordatorio de lo que puede pasar cuando el poder no tiene límites, cuando la verdad se silencia, cuando la juventud es vista como amenaza y no como esperanza. Hoy, en la Plaza de las Tres Culturas, los edificios siguen ahí, la pirámide mexica, la iglesia colonial, el conjunto habitacional moderno. 3 tiempos superpuestos. 3 rostros de un país que no olvida. En esa plaza, donde alguna vez reinó el miedo, ahora florece la memoria. Ahí se encienden velas,
se leen poemas, se escuchan testimonios. Y aunque la historia no se puede cambiar, sí se puede nombrar. Y al nombrarla, se dignifica a quienes fueron silenciados. El legado del 2 de octubre es incómodo, pero necesario. Nos obliga a mirar al pasado no con culpa, sino con compromiso. Nos recuerda que la democracia se defiende con memoria, que el dolor se convierte en fuerza cuando se transforma en lucha, y que la juventud, ayer, hoy y siempre, tiene derecho a soñar con un México más justo, más libre y más humano. Por eso, no se olvida. No porque queramos vivir en el pasado, sino porque sin memoria no hay futuro. El 2 de octubre es un llamado a no repetir la historia, a exigir verdad, a vivir con dignidad. Porque mientras alguien recuerde, mientras alguien grite, mientras alguien marche, los que cayeron en Tlatelolco seguirán vivos. En la conciencia de un país que aprendió a decir, nunca más.